Bueno, gloria a Dios que podemos estar juntos a través de las redes, en la Iglesia Reformada Durazno, una vez más, juntos para poder compartir la palabra de Dios y estudiar las Escrituras juntos y ser alimentados juntos, ¿verdad? Todos somos ovejas, todos, y necesitamos el alimento espiritual, para eso estamos, ¿verdad? Simplemente venimos a la palabra de Dios, a adorarlo, continuamos adorando, ¿verdad? Antes estuvimos adorándolo, cantándole, orando, hablando con Él, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Adorarlo. Y ahora vamos a seguir adorándolo, ¿verdad? Porque Él nos va a hablar, y Él nos habla a través de la Biblia. Dios habla a través de la Biblia. Entonces ahí el cristiano escucha y le sigue adorando. ¿Por qué? Porque lo practica. Lo que Dios le dice, lo va a practicar, ¿verdad? Cuando salga afuera de su congregación. Bien, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y bueno, se glorifiquen los resultados. Padre, una vez más, Señor, humillado delante de ti, dándote gracias por este privilegio, porque tú no vas a hablar a este pequeño rebaño que tú has apartado, oh Dios, que Cristo lo ha ganado con su sangre allí en la cruz, pagó el precio de mi redención. ¿Y cómo no adorarte? Y ahora, Señor amado, tú no vas a hablar. Sabemos que, Padre amado, eres tú el digno de toda alabanza, de todo honor y toda gloria, porque tú eres perfecto. Tú no vas a hablar a nosotros que somos imperfectos, Señor amado, y que necesitamos ser instruidos en tu palabra. Señor, reconozco que no soy digno, Señor, estar delante de tu palabra, porque tu palabra es pura y limpia. Tu palabra es santa, oh Señor. Pero Padre amado, tú nos has mandado que tenemos que estar congregados, Señor amado, escuchando tu palabra, escuchando tu voz, para poder vivir para la gloria tuya, imitar a tu Hijo, Jesucristo. Padre, ayúdanos. Estamos necesitados de ti, tenemos hambre y sed de ti. Por eso estamos aquí, reconociendo que necesitamos más perfección. Reconociendo que, Padre amado, no estamos completos. Reconociendo que, Señor amado, somos pecadores, salvados por gracia, pero seguimos pecando. Padre amado, ayúdanos. Ayuda nuestra incredulidad. Padre, aumenta nuestra fe. Haznos más cristianos, más maduros, dejar de ser niños, de quejarnos por tantas cosas, de quejarnos por todo. Ayúdanos, Señor amado, a glorificarte y honrarte y obedecerte y a amarte como te cantamos. Señor, decimos que te amamos, pero Padre, con nuestros hechos, oh Dios, muchas veces no lo demostramos. Y por eso pido perdón, Señor. Pero Padre, ayúdanos en esta hora, Padre amado, a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando Colosenses, capítulo 4, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4 de Colosenses. Bueno, Pablo está enseñando, bueno, estuvo enseñando la semana pasada, el domingo pasado, ¿verdad? El rol del cristiano con sus patrones y, bueno, el rol del cristiano patrón con sus empleados, ¿verdad? Bueno, vemos que hay trabajo, como vimos el domingo pasado, hay trabajo para hacer, ¿verdad? Esta iglesia estaba peleando con los gnósticos, ¿verdad? Y con la sabiduría humana y las filosofías y el estudio de tantas cosas, ¿verdad? Que querían introducirlo dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué dice Pablo? No pierdan el tiempo en esas cosas. Sabe que ustedes tienen trabajo para hacer. No estén fijándose en lo que no es de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nos llama la atención hoy en día, ¿verdad? A ver qué está haciendo tal iglesia, a ver qué está haciendo tal nominación, a ver qué está haciendo, ¿verdad? Y nos llama el interés, ¿verdad? Y no hace perder el tiempo antes de usar nuestro tiempo, sabiendo que Cristo viene a buscarnos, no estar usando nuestro tiempo en cosas vanas, ¿verdad? Y escuchando cosas vanas. Entonces mejor escuchar que la palabra de Dios, estudiar la Escritura, orar. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ser un buen esposo, tengo que ser una buena esposa, tengo que ser un buen hijo, tengo que ser un buen empleado. Si tengo empleado, yo soy patrón, tengo que ser un buen patrón. Hay cantidad de cosas para hacer, ¿verdad? Y no se necesita para ir a un instituto bíblico para entender estas cosas, porque son prácticas. Y es nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando salimos a la calle, ponernos la justicia de Cristo, para vivir la palabra de Cristo y mostrar al mundo quién es Cristo. ¿Se entiende? Entonces tenemos trabajo para hacer. Y como iglesia, Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosa, y Dios nos está diciendo a nosotros, aquí a la iglesia de Durazno, la iglesia reformada de Durazno, Colosenses capítulo 4, y vamos a tener una lectura, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, dice: perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracia.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, como debo hablar. Bueno, Pablo dice, ¿saben qué? Bueno, ahora ya aprendieron cómo tienen que ser, como empleados, como patrones. Bueno, ahora es momento de que, bueno, como iglesia, perseveren en la oración. Tienen que orar. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. La oración. La oración. La importancia que Dios tiene a la oración. ¿Y qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiere un hijo? Hablar con su padre. ¿Se entiende? Obviamente que un hijo que no es hijo de Dios no quiere hablar con el padre. Pero la iglesia se entiende que es un conjunto de personas nacidas de nuevo, ¿verdad? Desea estar juntos para hablar con el Padre. Estamos en familia. El Padre quiere hablar con nosotros. Y yo también tengo el mismo deseo. ¿Por qué tengo ese deseo? Porque tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos hace gemir, nos hace desear, nos hace llorar, nos hace desear estar con el Padre, nos hace desear estar con los hermanos. No es que nosotros, yo Gustavo desee, no, el que está en mí es el que me lleva a desear las cosas espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales? Una de ellas es la oración, ¿verdad? Y por eso Pablo dice perseverar, perseverar. ¿Qué es? Ser persistente, con valentía, ¿verdad? O aferrarse o no soltarse. Bueno, la oración es fuente de poder. Bueno, ¿lo creemos? Sí, porque eso nos reunimos a orar. Por eso la importancia de que la iglesia se reúne a orar, a interceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque persevera. Dios nos ha mandado perseverar, orar sin cesar, ¿verdad? Bueno, perseverar es una oración persistente, una oración que no nos cansamos de hablar con Dios. Siempre estamos hablando con Dios. Y es lo que hace un cristiano, ¿verdad? No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Anda caminando, bueno, va orando. Va caminando rumbo al trabajo o en bicicleta rumbo al trabajo mirando la creación de Dios. ¿Y qué hace? Alaba a Dios, Señor, maravilloso que eres tú, mira el sol que hiciste hoy, mira las nubes, gracias por la lluvia, ¿verdad? Como oraba nuestra hermana hoy, gracias por la lluvia. Bueno, así vive el cristiano, alabando a Dios. Gracias porque tengo trabajo, gracias porque puedo caminar, gracias porque puedo respirar, ¿verdad? Y así vive el cristiano, dando gracias. Bueno, ¿cómo lo hace? Orando, hablando con Dios. Entonces, hablar con Dios, Él nos salvó para eso, para tener una relación con Él, íntima. Somos familia de Dios y Él quiere hablar con su familia. Dios no habla con el mundo, Dios habla con su familia, con sus hijos. ¿Y cómo habla Dios? Cuando abrimos la Biblia, Dios me habla y ahí yo ¿qué tengo que hacer? Le tengo que responder. Por eso tengo que orar. Leo la Biblia y después oro, ¿verdad? Dios me habla y yo le respondo. Bueno, ¿cómo? En oración. Bueno, Dios nos dio su espíritu y es su espíritu que nos lleva a desear la palabra de Dios, a que Dios me hable y es su espíritu que me hace gemir, ¿verdad? Que me hace entender su palabra, que me hace entender lo que Dios me ha hablado y yo ahora le voy a contestar lo que Él me ha hablado. Bueno, y ese deseo solamente nos hace desear el Espíritu Santo, ¿verdad? El deseo de estar con mis hermanos, estar con la familia, estar con el Padre, estar con la palabra. Todo es el Espíritu Santo. Para eso tenemos el Espíritu Santo. Obviamente que una persona que no tiene el Espíritu Santo no va a querer estar con las cosas espirituales, ni con la gente espiritual. ¿Se entiende? Bueno, por eso el Espíritu Santo también nos lleva a predicar el Evangelio, nos lleva a amar a las almas, nos lleva a hablar con Dios, sí, pero también hay que hacer otras cosas. ¿Todo qué? Obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso Dios, cuando nos salva, nos da el Espíritu Santo, para poder hacer la vida cristiana, vivir la vida cristiana. Hechos capítulo 1, versículo 14, dice, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, acá vemos la primera iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que se reúne, la reunión que hacen, ellos que hacían, perseveraban, ¿en qué? Unánimes, ¿en qué? O sea, unánimes quiere decir que estaban juntos, en la oración y ruego. No solamente que iban y bueno, vamos a orar, sí, tengo que orar. No, iban a rogar. ¿Saben por qué rogaban? Porque verdaderamente estaban sufriendo.
estaban siendo perseguidos, los estaban matando por ser cristianos, porque estaban siguiendo a Cristo, estaban perdiendo todas sus posiciones por seguir a Cristo, y ellos estaban rogando a Dios. ¿Saben qué? Muchas veces Dios permite problemas en nuestra vida para que podamos tener el mismo sentir que estos hermanos, ¿verdad? Rogar, suplicar a Dios. Y bueno, vemos que la primera iglesia lo hizo. Ellos perseveraban en la oración, ¿verdad? Por eso la reunión de los viernes es muy importante, de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne a interceder como iglesia por el mundo y por las cosas de la iglesia. ¿Se entiende? Lo mismo hacían ellos. La primera iglesia hacía lo mismo. Se reunía unánime para interceder, ¿verdad? Por lo que estaba pasando como iglesia, la persecución que tenían, los sufrimientos que tenían, bueno, las necesidades que tenían. Dios lo sabe, pero a Dios le gusta que le pidan. Porque Él dijo, pidan, ¿verdad? Pidan que yo le voy a dar. Bueno, pero claro, nos va a dar siempre de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Bien, los apóstoles, se cree que en aquel entonces, la primera iglesia, los apóstoles iban con su familia, iban sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Ahí se reunían y se juntaban todos a orar. Y bueno, todos juntos como familia, todos hijos, niños, todos a orar. Vamos a estar juntos a orar. Bueno, cuando 1 Pedro dice que también Dios nos salvó para ser reyes y sacerdotes. ¿Y qué hace un sacerdote? Intercede. Y eso es lo que hace un sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote nosotros que está en los cielos, que es el Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Intercede por nosotros al Padre. ¿Se entiende? Ahora nosotros aquí en la tierra, ¿qué hacemos? Intercedemos los unos por los otros, por la iglesia y por el mundo. El mundo no puede ser escuchado, porque no es hijo de Dios. El Padre, ¿a quién va a escuchar? A nosotros, porque somos sus hijos. ¿Y nosotros qué hacemos? Interceder por el mundo. ¿Se entiende? Por eso la oración es muy importante en la vida cristiana. Bueno, vemos este grupo de judíos, ¿verdad? En el nombre de Jesús reunido, estos judíos que, bueno, muchos no creyeron en Cristo, pero ahora creen y ahora es la primera iglesia que se está levantando. ¿Y cómo se levantó? Orando, orando, así simplemente, persistiendo, unánimes en la oración, en la predicación del Evangelio, estudiando qué era el Evangelio, enseñando lo que era el Evangelio, y eso tiene que seguir hasta hoy. Y eso es lo que tiene que hacer una iglesia verdadera de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hacer? Perseverar en la oración, estar junto con los hermanos, estudiando la Escritura y predicar el Evangelio. Eso es lo que hicieron los primeros cristianos y es lo que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? No inventar cosas nuevas, porque ya está todo inventado. ¿Dónde? En la Biblia. Ya en la Biblia tenemos todo lo que tenemos que hacer los cristianos. Romanos, capítulo 12, versículo 11 al 12. Romanos 12, versículo 11 al 12. En lo que se requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Bueno, vemos que ¿sí? Dios nos manda, porque Dios le está hablando acá a la iglesia. Acuérdense que la Biblia está escrita ¿para quién? Para la iglesia. ¿Ah? La iglesia es la que tiene que estudiar las Escrituras, diligentemente estudiar las Escrituras, vivir una vida, ¿verdad? Esforzarse en este mundo para no pecar diligentemente, ¿verdad? Bueno, el cristiano tiene que ser visto como una persona que no es perezosa, sino que sea ferviente en espíritu, porque está siempre deseando servir al Señor. ¿Sí? Servimos a nuestros patrones, servimos a la clientela, servimos, pero cuando tenemos que servir al Señor, no, yo no puedo. ¿Dios me entiende? No, el que no entendemos somos nosotros, que fuimos elegidos para servir a Dios en primer lugar. Si no, no amas a Dios en primer lugar. Tienes a una persona, a un trabajo, a tu esposa, a tu hija, a tu madre, a tu padre en primer lugar, antes que Dios, ¿verdad? Por eso Pablo dice, sirviendo, ferviente, sirviendo al Señor, con ganas, gozoso en la esperanza de ¿qué? Que somos hijos de Dios, y que bueno, que un día vamos a estar con Él. Sí, vamos a estar 20, 30, 40, 50 años en este mundo, y en este mundo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos dijo Dios que íbamos a encontrar? Sufrimiento. En este mundo van a hallar aflicciones, dijo Cristo. Pero ¿cuál es la otra parte que tenemos que hacer los cristianos? Confiar. Porque Jesús venció al mundo. Y gracias a que Él venció, yo venzo. Yo soy vencedor, perdón. Soy vencedor, ¿por qué? Porque Él venció. Pero si yo confío en Él.
Si yo no confío en Él, ¿cómo voy a andar yo? Como derrotado, murmurando, quejándome, llorando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me falta confianza en Dios. Y bueno, y es lo que quiere Dios, confíen en mí. Bueno, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Volvemos a lo mismo, ¿qué vamos a encontrar en este mundo? Nos han enseñado mal, ¿verdad? Nos han dicho, bueno, tú vas a ser cristiano, te va a ir todo bien, Dios te va, mirá, todo lo que te está pasando, Dios te lo va a transformar en alegría y gozo. No, no, Cristo no enseñó eso. Cristo dijo, si me siguen a mí, ¿qué van a encontrar? Persecución, angustia, ¿verdad? Y maldad contra aquellos que siguen a Dios. Y eso es lo que vamos a encontrar en este mundo. No esperemos que este mundo haya satisfacción en este mundo o que este mundo nos deje contento. No, no, el que nos deja contento a nosotros es Cristo, no el mundo, ¿verdad? Si amamos a Cristo. Y bien, pero también lo último que dice, constante en la oración. No podemos estar sirviendo al Señor, no podemos estar ferviente en espíritu, no podemos estar gozoso, ¿verdad? Viviendo una vida llena de gozo, y no podemos soportar la tribulación si no oramos. Primero, obviamente que está la oración, constante en la oración. ¿Constante en qué? Bueno, cuando estamos sirviendo al Señor, estamos orando. Cuando estamos pasando por dificultades, estamos orando. Donde estamos, el cristiano está orando, ¿verdad? No podemos vivir la vida cristiana sin oración. Dios nos está mandando a no ser perezosos, a servir al Señor Jesucristo. Bueno, para el cristiano, servir a Cristo es un privilegio, no es una carga. No es, oh, tengo que ir otra vez, tengo que ir a servir, qué horrible. Yo, pecador, tengo que servir al Rey de Reyes. ¡Qué privilegio! Y ahí uno, ¿qué hace? Lo alaba al Señor. Señor, gracias porque puedo servirte. Gracias porque puedo estar en la calle y puedo hablar del Evangelio. Gracias porque puedo ir a servir a mis hermanos. Gracias porque puedo estar en el mundo y ser representante de Cristo. ¡Qué gozo! ¿Verdad? Bueno, eso es lo que quiere Dios, que nosotros sintamos gozo. No ser como la nación de Israel que iba por el desierto, que iba cantando y gozando. ¡Qué bueno! Somos libres. Salimos de Egipto, gloria a Dios, cantando. No, no, qué horrible. Otra vez vamos a comer el maná. Otra vez el calor. Che, ¿cuándo va a haber agua? Yo tengo sed. Moisés, a ver, quiero esto. Allá iba otro. Moisés, quiero carne. ¿Verdad? Y Moisés, obviamente que era un hombre elegido por Dios, que dice que era el hombre que tenía más paciencia sobre la tierra, ¿verdad? Dios lo había elegido para ese trabajo, ¿verdad? Bueno, muchas veces nosotros como cristianos somos iguales. ¡Ay, qué horrible! Otra vez a servir al Señor. ¡Oh, qué horrible! Tengo que ir a decirle el Evangelio a este ladrón, a esta prostituta, le tengo que decir, Señor, yo soy peor que él, porque Dios me eligió a mí, dice que Dios eligió lo peor del mundo. ¿Para qué? Para ir a esa gente, a predicarle el Evangelio. Cristo, ¿con quién estuvo cuando estuvo en la tierra? ¿Con los mejores? No, Cristo estuvo con los peores para la sociedad, ¿verdad? Como él dijo, miren, a los fariseos, a los religiosos que se creían mejores que los demás. ¿Saben qué le dijo a los fariseos, a los religiosos? Las prostitutas, los publicanos, los ladrones, van delante de ustedes al reino. Ustedes saben qué, van en última fila y no se sabe si van a entrar, si no se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Ellos se pensaban que eran tan superiores a los demás, ¿verdad? Pero no, el cristiano no se cree superior a los demás. Él se cree un servidor, por eso es el segundo mandamiento de Dios, amar a tu prójimo. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no le llevo el mensaje del Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es que salva a una persona, ¿verdad? Yo no miro cómo es la persona, sino miro su alma y que Cristo murió por un alma, capaz que murió por él. Yo tengo que ir a él y hablarle de él. Soy un servidor de Dios y el cristiano se siente orgulloso, se siente privilegiado de poder servir a ese Dios, ¿verdad? El Rey de Gloria, yo lo puedo servir. Este pecador, no entiendo, Señor, pero voy a cumplir. ¿Por qué? Porque te amo. Y ese es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿De qué vale cantar, reunirnos y después cuando salimos a la calle hacemos lo que a nosotros nos parece, ¿verdad? Y eso no es amor. El amor es obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos quiere decir ponerlo en práctica, no guardarlo aquí, ¿verdad? En una valija, en un armario. Tengo, Señor, todo guardado tus mandamientos aquí. No, tienen que estar aquí para yo vivirlo, para que mi cuerpo sea ese sacrificio vivo,
¿verdad? Bueno, tenemos que ser como esos soldados que están esperando orden, ansioso, ¿verdad? Para que me den una orden. Oh, viene mi capitán, viene a mandarme. Estoy ansioso para ir a trabajar. Estoy ansioso, Señor, por tener un alma delante para poder hablar del Evangelio. Estoy ansioso, Señor, para que llegue el domingo y estar con mis hermanos. Estoy ansioso, Señor, para que llegue el viernes y estar juntos intercediendo con los hermanos, orando. Qué bueno, qué gozo, ¿verdad? Bueno, no tenemos que ser como esos malos soldados, ¿verdad? Que se están escondiendo y que no quieren trabajar. Bueno, tenemos que ser esos soldados ansiosos, ¿verdad? Para servir, 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 servir a mi prójimo, servir a mi enemigo, servir a Dios, servir. Yo estoy para servir. Para eso Dios me puso en la tierra. Bueno, nuestra mente tiene que estar ocupada en servir a los demás. Bueno, ¿cómo? Bueno, sirviendo a los demás, sirviendo a Dios, pero también constante en la oración. Si yo no oro, si mi mente la estoy ocupando en las cosas del mundo, como vimos hoy, ¿verdad? No voy a estar orando. No voy a estar orando por la extensión del reino de Dios. Voy a estar orando para mí. Señor, tú sabes lo que me pasa. Tú sabes que preciso esto, preciso aquello. Y vamos a Cristo, a Dios, como cuando vamos a hacer un mandado, ¿verdad? Una lista de peticiones. Bueno, andar al almacén, Matías, andar al almacén y traerme esto, anotar. Y ahí le hacemos un surtido a nuestro hijo que tiene que ir al almacén, ¿verdad? Bueno, muchas veces vamos al padre y decir, padre, mirá, preciso esto, preciso aquello, preciso esto, preciso... y pedimos todo para nosotros, ¿verdad? Y la oración no es para pedir solamente para nosotros. La oración es para interceder para los demás. Cristo cuando está ahí intercediendo por nosotros, Él no está hablándole al Padre, Padre, mírame, yo preciso que otro ángel más que venga. Y preciso no. Cristo está intercediendo por Gustavo, es decir, Padre, mira, Gustavo está necesitando más sabiduría para poder predicar mejor la palabra. Padre, bendícelo. ¿Se entiende? Nosotros mismos estamos intercediendo por el mundo y por los hermanos, pero yo estoy en último lugar. No es la oración para mí. Miren lo que yo necesito. No. Dios no es aquel que tiene que cumplir todos tus deseos. Dios es Dios. Yo soy el servidor. ¿Verdad? Muchas veces cambiamos los roles. Queremos sacar a Dios del trono. Me siento yo en el trono. Y digo, bueno, Señor, servime. Necesito esto. Solucioname esto. Vos movete y solucioname. Yo acá en el trono. Sentado, yo soy Dios. Y eso no es la voluntad de Dios. ¿Verdad? La voluntad de Dios es que yo le sirva a Él. La voluntad de Dios es que yo sirva a mi hermano. La voluntad de Dios es que yo sirva a mi prójimo. Y la voluntad de Dios es que yo ore conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Bueno, sí debemos hacer todo en este mundo para la gloria de Dios, pero no debemos de perder de vista para qué Dios nos salvó, ¿verdad? Dios nos salvó para que nosotros vivamos su palabra, para que oremos con su palabra, para que pidamos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Y eso tiene que ser diario, no un día, no el viernes, no el domingo, sino todos los días. Todos los días tengo que servir a Dios, ¿verdad? Sí, nos reunimos los hermanos, sí, tenemos que servirnos los unos a los otros, ¿verdad? Cada uno de nosotros desarrolla su don, eso es lo que hace una iglesia, porque el Espíritu Santo da un don a cada cristiano, o varios dones a cada cristiano, ¿para qué? Para el servicio de la iglesia, pero también afuera Dios tenemos trabajo para hacer. Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí lo ven, ¿ven? Aquí también Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, y nos está hablando Dios a nosotros, por medio de su Espíritu y su palabra, que en todo tiempo oremos, que hablemos con Dios, ¿verdad? Dios está dispuesto, a veces pensamos que Dios viene a molestar a Dios por esta pequeñez. Sí, Dios quiere que por todo lo busquemos, ¿verdad? Porque dice, y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. O sea, no es que, bueno, ya le dije a Dios, bueno, ya está. No, Dios dice, persevera, continúa, persevera y suplica también por tu hermano, por todos los santos. Ora por la necesidad de tu hermano. Dios debe ver en nosotros que nos preocupamos por los demás, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando hablamos con Él, ¿qué le pedimos? ¿Por los demás o le pido por mí? Bueno, cuando le pido por mí, por mis cosas, ahí se ve mi orgullo, ¿verdad? Mi poco amor que tengo hacia mi prójimo y hacia Dios. Bueno, en todo tiempo tenemos que orar. En todo tiempo tenemos que orar. Bueno, cuando me quede un tiempito, Señor, voy a orar.
O si puedo ir un viernes a la reunión de oración, voy a ir. O si puedo orar, capaz que lo último de mi diario vivir, bueno, me levanto, sí, leo la Biblia, ya oro y ya está, ya cumplí. Y si puedo de noche, si no estoy tan cansado, voy a orar. No, la Biblia no me enseña eso. Dice, en todo tiempo, ¿verdad? ¿En todo tiempo de qué? De nuestra vida. Constantemente el cristiano no pierde comunicación con Dios. No podemos perder la comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque si perdemos la comunicación con Dios, fallamos. ¿Saben por qué tantas veces fallamos como cristianos? Porque hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios. No oramos, no pedimos sabiduría a Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y muchas veces hablamos a nuestra manera, pensamos a nuestra manera y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque no hablé con mi padre. Padre, me está pasando esto. Señor, ¿qué le contesto a esta persona? ¿Me callo? ¿Le digo algo? Señor, ¿qué hago? ¿Qué consejo le doy a esta persona? ¿Qué dice tu palabra? Dame sabiduría. Estamos constantemente, mentalmente orando, ¿verdad? A nuestro Padre, porque no podemos perder el contacto con nuestro Dios. Bueno, cuando tenemos una prueba, Dios cuando manda muchas veces pruebas a nuestra vida, permite pruebas en nuestra vida, ¿para qué? Para que nosotros vayamos a Él, ¿verdad? Y nos humillemos y dependamos de Él. Bueno, y oremos más, ¿verdad? Antes de actuar, oremos más y dejar de actuar de acuerdo a nuestros pensamientos, si no estamos actuando como el viejo hombre. Acuérdense que si somos nuevas criaturas, tenemos la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, tengo que pensar como Cristo. Tengo que actuar como Cristo, ¿verdad? Entonces cada vez que vamos a hacer algo, es como ese me dice mi esposa, bueno, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Vos sabés, Verónica, que tengo que decir tal cosa o tengo que hacer tal cosa. ¿Qué hago? ¿Vos qué decís? ¿Qué haría Cristo en tu lugar? Y ahí, ¿verdad? Y ahí uno piensa, sí, tengo que actuar como Cristo. Porque a veces lo olvidamos también, ¿verdad? A veces viene tanta la presión que ya. Y uno a veces no puede decir, espera un poquito, déjame pensar. A veces actuamos, ¿verdad? Sin pensar, y es ahí cuando metemos el pie, ¿verdad? Hasta la rodilla, hasta las caderas a veces metemos el pie. Y pecamos contra Dios y ofendemos a nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos perder el contacto con nuestro Señor. Bueno, imagínense en un policía, si pierde contacto con sus compañeros en la calle, está en un lugar, sí tiene un arma, sí, el policía tiene un arma y se puede defender, sí, pero el arma tiene tantas municiones y se va a terminar las municiones y él necesita de quiénes, de sus compañeros, ¿verdad? De sus superiores para que lo dirijan a esto, a tener que hacer aquello. Pero si él pierde el contacto, no tiene comunicación, está en grave peligro porque está solo. Bueno, lo mismo nosotros en el mundo. Cuando perdemos el contacto con Dios, estamos en peligro de pecar contra Dios y de caer. ¿Por qué? Porque la comunicación se cortó, no oramos, no hablamos con Dios, no nos comunicamos con nuestro Padre, no vamos a nuestra casa, no es que vamos a golpear. Padre, abrime que quiero hablar con vos. No, el hijo no golpea, el hijo entra a la casa, ¿verdad? Ustedes que son mis hijos, ustedes no van a golpear la puerta. ¿Puedo entrar? No, es tu casa, entra. Los hijos de Dios no golpean el cielo para entrar, porque ya es nuestro hogar. Papá nos está esperando, así que hablemos con Él. Él está ansioso que nosotros hablemos con Él, ¿verdad? Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice, orar sin cesar. Oren sin cesar, es lo que Dios quiere. Hablen conmigo. No, a mí no me molestan, hablen conmigo todo el tiempo. No corten la comunicación conmigo. Oren sin descansar, ¿verdad? Si están para acostarse, oren. Se levantan, oran. Están haciendo un mandado, oren. Van a hablar con alguien, oren. No pierdan la comunicación con Dios. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Dice, le dijo también, está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. En este tiempo, bueno, en Palestina, en este tiempo, ¿verdad? Que estaba el Señor Jesucristo, ellos vivían en un solo ambiente, ¿verdad? Entonces ahí comían, en ese lugar comían, pasaban tiempo, pero cuando se acostaban todos en el mismo lugar. No habían dormitorios, ¿se entiende?
Entonces, el padre, si se tenía que levantar, prender una lámpara, porque no había luz, no es como ahora que tenemos la bendición y tic, pero en aquel entonces había que prender una lámpara, ¿verdad? Y estaban todos acostados. Entonces, cuando se tenía que levantar, iban a despertar a todos. ¿Se entiende? Se levantaba uno y todos se despertaban. Es decir, que me levanto yo y se levantan todos, como decimos, ¿verdad? Entonces dice, bueno, por eso este hombre dice, están todos durmiendo, yo estoy con mis hijos. Bueno, no quiero despertarlos, ¿verdad? No quiero molestar a mi familia, dice este hombre. Versículo 8 dice, os digo que aunque no se levantare a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Bueno, le voy a dar antes que siga molestando, ¿verdad? Y me dice este hombre, le voy a dar, sí, porque si no va a despertar a todo. Versículo 9, y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bueno, Dios dice, pidan, pidan, pidan. Estoy deseoso que ustedes me pidan. Bueno, Dios está hablando a aquellos que se quieren arrepentir de sus pecados y creer en el Evangelio, ¿verdad? Pidan. Salvación hay para todos, pidan. Bueno, la fe en el Evangelio, aquello que pone su fe en el Evangelio y se arrepiente de su pecado, Dios le abre las puertas para su casa. Ahora, nosotros, los cristianos, ¿quiénes somos en este pasaje? Vieron que acá en el versículo 7 dice, a ver si lo leemos otra vez. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo. Bueno, ¿quién somos nosotros? ¿Los que vamos y golpeamos, los cristianos? ¿Somos los que golpeamos la puerta o somos los que estamos acostados con el Señor adentro? Somos los niños que estamos con Él. Nosotros no precisamos ir a golpear la puerta, si estamos con Él, ¿verdad? Estamos al lado de Él. Él es nuestro papá y Él es el que está protegido. Nosotros simplemente tenemos como hijos de Dios decirle, papá, tienes otra cosa. Mentalmente, cerramos muchas veces, mentalmente vamos caminando, ni precisa ni cerrar los ojos, vamos manejando. Y padre, necesito esto, gracias padre porque no choqué. ¿Verdad? Vamos hablando continuamente con Él. No precisamos ir a golpear la puerta como este hombre. El que va a golpear la puerta es aquel que no lo conoce. Bueno, nosotros somos la familia de Él. No necesitamos golpear ninguna puerta porque estamos con Él. ¿Verdad? Simplemente susurrarle al oído y decirle, papá, preciso tal cosa. ¿Verdad? Nuestros hijos, para ser atendidos, no precisan pedir una audiencia para que nosotros la atendamos. ¿Verdad? Ellos vienen, papá, necesito tal cosa. Bueno, hijo, y ahí, ¿verdad? El padre tiene la comunicación fluida con el hijo. Bueno, así es nuestro padre. Quiere tener una comunicación fluida. No somos nosotros que nos alejamos y en vez de ir a papá a hablar con papá, bueno, vamos a hablar con mi amigo, voy a hablar con el político, voy a hablar con el psicólogo, voy a hablar con el otro hombre para que me aconseje, ¿verdad? Y es ahí donde perdemos la mirada y perdemos el rumbo y pecamos contra Dios. Por eso Dios dice, oren, hablen conmigo, ¿verdad? Los cristianos ya estamos con Cristo, no necesitamos pedir que nos abran la puerta, como hablamos hoy, ¿verdad? Él ya nos abrió la puerta, estamos en la casa de nuestro Padre. Espiritualmente estamos ahí, ¿verdad? Estamos en esta tierra y tenemos la oración, pero un día no vamos a necesitar más la oración, porque vamos a estar cara a cara con Dios, ¿verdad? Bien, Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez, el Señor, oren, orar siempre y no desmayar. Dios dice que no importa la hora que sea, ¿verdad? Tú ve y ora, habla con Él. Versículo 2 del capítulo 18 de Lucas, diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Bueno, este juez que estaba hablando del Señor Jesucristo era un juez malo, ¿verdad? No le importaba a nadie. Vivía para Él, para su beneficio. Vivía para lo que Él necesitaba y lo que Él quería. Bueno, y muchas veces actuaba de acuerdo a su mentalidad y, bueno, a su ganancia. Yo creo, bueno, si actúo acá voy a tener una tajada para mí. Bueno, así era este juez, ¿verdad? Era un juez malo. Bueno, pero viene esta viuda a hablar con él, ¿verdad? Y porque era pesada, fue y persistió y fue tantas veces. Bueno,
el juez dice, bueno, la voy a atender. ¿Por qué? Porque esta mujer insistió, porque esta mujer no se desmayó, ¿verdad? Y este juez malo hizo justicia. Bueno, cuánto más Dios que nosotros que somos sus hijos, Dios que nuestro Padre es justo, no es como este juez malo, sino que el juez justo, ¿verdad? El único juez justo, perfecto, hará justicia por nosotros. Versículo 3. Había también en aquella ciudad una viuda, a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Bueno, la viuda estaba ahí, para agotarle la paciencia al hombre. Y bueno, por cansancio el hombre actuó, ¿verdad? Bueno, cuánto más el Señor va a actuar, siendo que nos ama. Y mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. No mandó a un profeta. No mandó, bueno, murió el profeta tal. No, mandó a su Hijo, lo más precioso para salvarnos. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitamos para la gloria de su nombre? Versículo 6. Y dijo, Señor, oíd. Perdón. Versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Sus escogidos que cómo claman? Día y noche. No claman un ratito, un viernes. Día y noche. Bueno, ¿qué pasa en nuestras vidas muchas veces? No clamamos día y noche. No estamos en la palabra de Dios día y noche. Sino nuestra mente está ocupada en ¿qué? En las cosas del mundo. Y Satanás nos tiene tan ocupados en las cosas del mundo que ni oramos ya, ¿verdad? Ni nos acordamos de Dios. Nos acordamos de Dios cuando apoyamos la cabeza en la madre. ¡Ay, yo no oré! No leí la Biblia. ¡Ay, se me va a perdonar! Me voy a leer 2 versículos porque me voy a dormir. Bueno, eso no es estar día y noche meditando en la palabra de Dios, ni meditando en la oración, hablando con Dios, ¿verdad? Bueno, día y noche. ¿Hallará fe en la tierra? Bueno, cuando Cristo venga a buscarnos, que decimos que nos estamos preparando, ¿hallará fe? ¿Nos hallará así? Día y noche, orando, hablando con Él, pensando en las cosas de Él, trabajando en las cosas de Él. ¿En qué nos va a encontrar Dios? En nuestra cabeza. ¿Qué va a haber? ¿Se entiende? Vamos a estar pensando, bueno, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿Orás día y noche? ¿Lees la palabra de día y noche? ¿Qué estás haciendo para cuando venga Cristo? ¿Estás como las vírgenes sensatas o como la virgen insensata? Preparándote para cuando venga tu novio a buscarte para irte. Estoy pronto. Volvemos a lo mismo. La iglesia, la verdadera iglesia se está preparando porque en cualquier momento viene el novio a buscar a la esposa y la esposa tiene que estar preparada porque se va enseguida. Se va con su esposo. Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Dios. ¿Se entiende? Y la esposa tiene que estar preparada. No, ay, mirá, perdóname que ni me he bañado. Aguantame afuera ahí que ya voy. No, Cristo no va a aguantar nada. Cristo va a venir a buscar una iglesia preparada. ¿Verdad? Una iglesia que ora de día y de noche y estudia la escritura de día y de noche. Su mente está preparándose y su cuerpo se está preparando, ¿verdad? Está sirviendo al Señor porque sabe bien que cualquier momento lo vienen a buscar. No soy de este mundo, no me aferro a nada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me vienen a buscar. Mi deber aquí en la tierra es predicar el Evangelio y servir a Dios. Sí, tengo que trabajar, todos tenemos que trabajar, porque el que no trabaja no come, dice la Biblia, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos sí. Pero el principal objetivo es Cristo, ¿se entiende? Tenemos que, donde estemos trabajando con nuestros hijos, limpiando un piso, cocinando, orando, siempre acordándonos de Dios. Picando una cebolla, gracias Señor por la cebolla, gracias Señor porque tengo comida. Siempre el cristiano está hablando con el Padre, ¿verdad? ¿Saben qué? Bueno, muchas veces somos como los niños, ¿verdad? Aquellos que tenemos el privilegio de tener hijos, muchas veces nuestros hijos nos piden cosas, ¿verdad? Y quiero esto, papá, y quiero aquello, y quiero... Y mi papá y mamá muchas veces dicen, no te lo vamos a dar. ¿Por qué? Porque no, sos un niño y eso es lo que estás pidiendo, no es para vos, no es para tu edad. No estás preparado para recibir eso es lo que me estás pidiendo. Así que vos eso no lo vas a recibir. Vas a recibir lo que es el beneficio para tu edad, para tu vida. ¿Verdad? Bueno, muchas veces nosotros vamos a Dios lo mismo. Señor, quiero esto, quiero aquello. Y el Padre va a decir, no, hijo mío, esto no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque eres un bebé todavía espiritual.
y no estás preparado para recibir esta bendición. ¿Ah? Cuando estés preparado, te lo voy a dar, o no te lo voy a dar nunca. ¿Ah? Por eso el cristiano, hay distintos cristianos, ¿verdad? Cristianos bebés, cristianos jóvenes y cristianos adultos. El cristiano adulto, ¿qué hace? Bueno, ora y se conforma y le da gloria a Dios, ¿verdad? Con lo que Dios le da. El cristiano joven, bueno, anda ahí, ¿verdad? Y bueno, está así, conforme, a veces no conforme, pero el niño, el bebé cristiano, nunca está conforme, ¿verdad? Siempre hace berrinche, siempre se queja, siempre, y quiero esto y quiero aquello. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos así como hombres y mujeres adultos que somos? Porque somos bebés espirituales, no hemos madurado espiritualmente. Entonces, para pedir a Dios cosas para nuestro beneficio, para nuestra carne, eso piden los bebés, ¿verdad? Ahora cuando una persona ya es más madura va a pedir, no para su beneficio, va a pedir para el beneficio de otro. ¿Se entiende? El niño, todo cuando nace es para mí, todo para mí. Lo mismo cuando nacemos en la vida cristiana, ¿verdad? Para mí, padre, yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero esta mujer, quiero esto, quiero que trabajo, quiero, y así vivimos, ¿verdad? Pero a medida que Dios va nos haciendo pasar por momentos de dificultades y tribulaciones, ahí vamos madurando, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta que Dios nos da de acuerdo a su voluntad, no a lo que nosotros queremos. Bueno, un cristiano maduro va a pedir cosas que glorifiquen a Dios. Bueno, no que me glorifique yo, no que me miren a mí, sino que lo miren a Él. ¿Qué va a pedir? Sabiduría, va a pedir más entendimiento en la palabra de Dios, va a pedir predicar más el Evangelio, va a pedir más almas que le ponga delante de Él, va a pedir por el beneficio de otras personas, ¿verdad? Él por último, Él va a pedir para Él, para lo último, si pide. ¿Por qué? Porque sabe que Dios sabe, o sea, el cristiano maduro sabe que su padre sabe lo que yo preciso. Él sabe lo que yo preciso. Él quiere que yo se lo pida. Sí, yo se lo pedí. Pero mi preocupación no es tanto lo que yo quiero, sino el beneficio de los demás. Y eso es lo que hace un cristiano maduro, ¿verdad? Se reúne a orar no para pedir para él, sino se reúne a orar para pedir para otros. Bueno, y eso es un cristiano maduro. Un cristiano que ama a Dios y está pidiendo cosas para la gloria de Dios, no pide para Él, sino pide para la extensión del Evangelio y que Él pueda ser un mejor referente del Evangelio, ¿verdad? Colosenses capítulo 4, versículo 2, vamos a la segunda parte del versículo. Dice, Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, velando en ella con acción de gracia. ¿En ella quién? En oración, ¿verdad? Velando en la oración con acción de gracia. Dios dice, estén atentos, o sea, velando quiere decir estar atento, ¿verdad? Despierto en la oración. Sí, yo ando velando, ando despierto. Ah, sí, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Y ando con los ojos abiertos? Sí. No, pero acá dice que tenemos sí, estar con los ojos espirituales, pero velando en oración. No atento, ¿verdad? Las cosas que están pasando en afuera. Sino tú ora, dice Dios. Tú eres el sacerdote que te he puesto en la tierra para orar. Porque tú tienes que interceder por el mundo. Ora, está despierto, ¿verdad? Y eso va a estar glorificando a Dios. Bueno, pedir como dice su palabra, pedir, ¿verdad? En beneficio a los demás. Y eso estar velando. Bueno, sí, yo vivo orando. Sí, orando. ¿Por qué? Por el mundo, por lo que está pasando en el mundo, para que Dios me use más. Veo que el tiempo se acaba y Cristo viene. ¿Y yo qué estoy haciendo? Sentado en mi casa mirando cómo el mundo se cae a pedazos y toda la gente muere. ¿Y yo, que tengo el Evangelio, qué hago? Ah, yo cuido mi salvación. Los demás que se manejen. Cristo no hizo eso. Cristo no cuidó su vida. Cristo vino a dar su vida para la salvación nuestra. Ahora nos toca a nosotros dar nuestra vida por los demás. Claro, obviamente eso lo va a hacer un cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a hacerlo. La persona que no tiene el Espíritu Santo no lo va a hacer. Mateo, Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41, dice, vino luego a sus discípulos y la halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41 dice, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, acá vemos otro ejemplo que Dios nos dejó. Bueno, el Señor pide apoyo en oración. Bueno, miren, preciso apoyo, porque ustedes me apoyen en oración.
a los discípulos, ¿verdad? Los lleva aparte y le dice, oren por mí, yo voy a orar allí, pero por favor oren por mí, yo necesito apoyo de ustedes, que son mi familia. Bueno, ¿qué hizo su familia? Se acostó a dormir, no le importó lo que le estaba pasando, ¿verdad? Vemos el ejemplo que nos dejó Dios, Cristo que le pide apoyo en oración y sus discípulos no le dieron importancia, ¿verdad? Él necesitaba el apoyo de los suyos. El Señor iba a morir por ellos. Cristo murió por ellos, o sea, murió por los discípulos y murió por nosotros. Pero en ese entonces iba a morir por ellos, para salvarlo a ellos. Y ellos no les importó. Ellos se acostaron a dormir, ¿verdad? Bueno, Cristo iba a subir a esa cruz, iba a recibir toda la ira de Dios sobre su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo santo. Bueno, oren por mí, dijo el Señor. Y ellos no lo hicieron, no les importó. Bueno, muchas veces nosotros como iglesia nos comportamos como los discípulos, nos juntamos a orar y muchas veces, faltamos, porque no quiero ir, o porque hace calor, porque, me voy a acostar a dormir. ¿Y no hacemos lo mismo con los discípulos? Hermano, vamos a orar, el viernes es oración, tenemos que estar juntos, tenemos que orar, porque vemos con lo que está pasando en el mundo, vemos la cantidad de gente que acá en Durazno anda adorando otros dioses, a otras religiones falsas, otros evangelios que no son bíblicos, falsos evangelios. Y nosotros, yo voy a dormir, yo me voy a acostar, no tengo interés, que se manejen, yo cuido mi salvación. Así no actúa un cristiano porque, como hablábamos hoy, el amor permanecerá. Y si yo tengo amor, el amor de Dios, voy a tener amor a mi prójimo. ¿Se entiende? Si yo no tengo amor a Dios, no voy a amar a mi prójimo. Entonces, con esa demostración lo que hago es demostrar que yo me amo a mí mismo. No me interesan los demás. No me interesa lo que dice Dios. No me interesa que el mundo se parta a la mitad. A mí lo que me interesa es lo que yo paso, lo que a mí me gusta. ¿Se entiende? Entonces, como actuamos muchas veces, criticamos a los discípulos, pero muchas veces actuamos como los discípulos. Y ellos no tenían el Espíritu Santo. Y nosotros decimos tener el Espíritu Santo. Y muchas veces hacemos lo mismo que personas que no tenían el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la poca fe que muchas veces, por lo menos yo me doy cuenta que tengo? Actúo muchas veces igual que ellos, ¿verdad? Tenemos que actuar diferente, ¿verdad? Bueno, tenemos que estar juntos orando con nuestra familia. Pero miremos a los discípulos después, cuando tenían el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos. ¿Se acostaban a dormir? No, ellos perseveraban en la oración, todos los días estaban juntos en las casas, compartiendo el pan, predicando, muriendo por Cristo. Se terminó eso que íbamos a dormir, que voy a pensar en mí, qué horrible. No, se terminó eso. Ahora pensaban en Dios y en los demás. Y eso es lo que hace un cristiano. Piensa en Dios y en los demás. Marcos capítulo 14, versículo 34. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Otra vez el Señor, estoy muy triste, hermanos míos, dice. Oren por mí. Bueno, ¿qué hicieron sus discípulos? Versículo 37 al 38. Vino luego, ¿y qué lo halló? ¿Orando? ¿Llorando? ¿Suplicando por el Señor? No, ellos estaban durmiendo, no les importó. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido estar conmigo hablando con el Padre, orar por mí una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Otra vez, pero la carne es débil. ¿Cómo podemos vencer a nuestra carne y a los deseos pecaminosos? Orando. Orando, ¿por qué? Porque somos débiles. No, yo soy fuerte. Yo oro 2 veces al día nomás. No, hermano mío. Dios dice, tú eres débil. Ora todo el día. Ora. Habla con Dios. No estés durmiendo como los discípulos, pensando en cosas del mundo. Sino tú no puedes perder la comunicación con el cuartel general de nuestro Dios. Él es el que manda. Él es el que nos hace recordar todas aquellas cosas que tenemos que hablar, pensar y hacer en nuestro diario vivir. Bueno, a nosotros como iglesia, la iglesia reformada de Durazno, nos está diciendo Dios, estén despiertos, estén alerta. Bueno, ¿saben qué? Ustedes son débiles, ustedes no pueden cortar la comunicación conmigo porque van a caer. Y no vamos a hacer una iglesia, en vez de ser una iglesia que seamos luz, vamos a ser uno más del montón. ¿Por qué? Porque no nos juntamos a orar y nuestra vida no se caracteriza que vivimos, somos personas de oración. ¿Se entiende? Un siervo de Dios, una mujer que sirve a Dios se caracteriza porque vive hablando con su Dios, con su jefe. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cómo yo voy a poder ser un buen policía si yo salgo a la calle y hago lo que se me antoja? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con mi vida? Voy a perder el trabajo, me van a echar. Voy a vivir sancionado. ¿Por qué? Porque
No, yo hago mi vida. Yo hago lo que me parece. A mí nadie me da orden. Pero el cristiano no vive así. El cristiano vive bajo la orden de Dios. Yo soy un siervo, no soy Dios. ¿Se entiende? Por eso el cristiano no puede cortar la comunicación con Dios. Imagínense un policía patrullando en la favela, en medio de la favela. Me voy a acostar a dormir. Total, me voy a acostar acá a dormir. Total, no pasa nada acá. Ese policía ahí en la favela anda con los, no sé, tiene dos ojos. Se pondrá dos ojos acá y dos ojos atrás de la nuca. Así, ¿no? Como un radar porque sabe bien que está en grave peligro. Lo van a matar. ¿Y nosotros cómo estamos en este mundo? ¿Estamos para disfrutar o estamos en guerra? Porque a veces parece que estuviéramos para disfrutar. Nosotros estamos en guerra, ¿verdad? Contra la acechanza de nuestro enemigo. Y si yo no vivo orando, no pierdo la comunicación con Dios, yo voy a ser un soldado ahí que me van a llevar de aquí para allá y voy a andar cayéndome y derrotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque perdí la comunicación, hago lo que a mí me parece. Bueno, no es así. La vida cristiana está en grave, los cristianos están en grave peligro cuando cortan la comunicación con Dios, porque va a venir el diablo y nos va a hablar y nos va a llevar y nos va a arrastrar. Y el diablo, acuérdense cómo anda, como dice la palabra que anda. Como, ay, qué lindo, que encontré, que encontré un enemigo acá, qué bueno, pase para acá, pase. No, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, si sé que me van a devorar, estoy en la selva, allá hay un león que me va a comer, ¿cómo voy a andar yo? Ah, no, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera, me voy a acostar a dormir, acá estoy. No voy a andar velando con los ojos, cuatro ojos así, el león me va a comer, me tengo que cuidar. Bueno, ¿saben qué hacían el cristiano? ¿Por qué? Porque saben que va a caer. No puedo perder la comunicación con Dios. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, cuando venga Cristo, ¿cómo nos va a hallar? ¿Nos va a hallar de pie? ¿Nos va a hallar tirado ahí, derrotado, durmiendo como los discípulos? Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y me mire y diga, hermano, ¿no pudieron velar una hora? ¿No pudieron juntarse a orar? Qué vergüenza, ¿verdad? Vamos a estar delante de Dios, vamos a estar como los discípulos. Qué vergüenza. Bien, no solo tenemos que estar velando porque estamos en guerra, sino porque va a venir Cristo, nuestro capitán, nuestro superior, a buscarnos, a ver si hicimos el trabajo, ¿verdad? Bueno, aquellos que fueron soldados, saben que nos ponían en un puesto de guardia y ahí venía la recorrida del superior, ¿verdad? A ver si estaban, ¿qué? Velando, si estaban despiertos. Bueno, un día el capitán, nuestro, Jesucristo, va a venir a buscar a la iglesia de él, a ver cómo está la iglesia. ¿Está velando? ¿Verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de que tenemos un enemigo que nos quiere hacer caer. Y después tenemos un jefe que tenemos que dar cuenta, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro comandante, nuestro jefe, ¿verdad? Y si nosotros nos encuentra bien, como tenemos que estar, nos va a recompensar. ¿Y qué busca un cristiano? ¿Qué buscas tú cuando trabajas en un trabajo secular? La aprobación de qué? De tu patrón, ¿verdad? Qué bueno, bien, bien, Verónica, trabajaste lindo hoy, qué bien. Hoy hiciste buena hamburguesa, Verónica. Vos sí que el carro sin vos, si vos no cocinás, ¿verdad? Y ahí el jefe queda contento y dice, ah, bueno, el jefe quedó contento, hice bien mi trabajo. Bueno, como cristiano, ¿cómo estamos haciendo nuestro trabajo? ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Cada uno sabe lo que hace, ¿verdad? O cada uno sabe lo que no hace. Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. O sea, es sumamente importante lo que Dios nos está diciendo. No dejen de orar, ¿verdad? Bueno, pero orar, tenemos que pedir, sí, tenemos que pedir orando, pero pedir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Santiago dice, ¿saben qué? Ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. El libro de Santiago, si no han leído, lo dice. Ustedes no tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. ¿Por qué? Porque piden para ustedes, no piden para los demás. Piden para su deleite, para su carne. ¿Verdad? Y eso es pedir mal. Dios dice que ustedes tienen que pedir, nosotros tenemos que pedir para los demás. ¿Verdad? Para el beneficio de las demás personas. Si estamos orando y si somos sacerdotes, los sacerdotes en este tiempo, somos los intercesores del mundo y también intercesores de los unos de los otros. Cada uno de nosotros tenemos que estar pidiendo por los unos por los otros, para que nuestros familiares, para que se salven, ¿verdad? Esta es la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es que nadie quiere que, Dios no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y yo qué voy a pedir? Lo mismo. Señor, veo a mi vecino, veo a mi hijo, veo a mi compañero de trabajo, veo a mi enemigo, aquel que me odia, que me ve en la calle y me tira un huevo, ¿verdad? En vez de yo agarrar un huevo y tirárselo y decir, Señor, ten misericordia. Él es mi enemigo, pero Señor, ten misericordia, sálvalo, Señor. Así como me salvaste a mí, vos podés salvarlo a él también, ¿verdad? Así actúa el cristiano, así actuó Cristo cuando lo crucificaban en la cruz. Estaba en la cruz, ¿qué dijo Cristo? Él también es un ejemplo de hombre de oración. ¿Qué hizo Cristo? ¿Hizo lo que se le antojó todo el día? No, todo lo que hacía Cristo era la voluntad de Dios, pero ¿cómo lo hacía? Porque oraba todo el día con el Padre. Y aún a veces de noche, cuando se iba a acostar, en vez de acostarse, pasaba toda la noche orando, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre el otro día. Y cuando termina su vida ahí en la cruz, ¿qué hizo? Se quejó, lloró, dijo no. Oró otra vez, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Bueno, así debemos actuar nosotros también. Hombres y mujeres de oración. Y hombres y mujeres de oración son los que Dios usa. Son simplemente eso. Vemos muchas veces hombres, tal pastor, tal teólogo. ¿Cómo Dios lo usó? ¿Por qué Dios lo usó? ¿Era más inteligente que yo? ¿Los apóstoles eran más inteligentes que nosotros? ¿No? Ellos no sabían, algunos no sabían leer y escribir. Simplemente lo que hacían era trabajar, porque de niños se criaron trabajando, ¿verdad? Trabajar y trabajar, pero cuando fueron a salir al campo misionero que Dios los salva, le da el Espíritu Santo, ellos salieron, ¿verdad? Y enseñaron la Escritura y todo. ¿Por qué? Porque todos los días perseveraban en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Nada más. Ese es el secreto. No hay otro secreto, no hay más. Porque ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, si no lo hacemos, ¿qué evidencia es? Que no oramos lo suficiente y no estudiamos lo suficiente la palabra de Dios. Por eso Dios no nos usa. ¿Se entiende? Colosenses capítulo 4, versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo está pidiendo oración por él. Bueno, ¿por qué cada uno de nosotros, por lo menos yo pido siempre oración? ¿Verdad? Bueno, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, esa es nuestra oración también, Señor. Ábreme puerta para hablar a las personas del Evangelio. Hermano, orá por mí porque vos sabés que quiero servir más a Cristo. Quiero predicar más el Evangelio. Orá para que, oren hermanos por mí para que yo pueda predicar mejor la palabra. Bueno, Pablo lo pidió, ¿verdad? Pidió oración para que Dios lo usara más. Bueno, también estamos lo mismo nosotros pidiendo lo mismo, que Dios nos use más como iglesia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podamos ser útiles en la mano de Dios. Hermanos, Dios nos está diciendo, tú no mires cómo estás, sino mira a los demás. Mira a los demás. Pide por los demás. Bueno, Cristo no le importó cuando estuvo en la tierra por Él. Él miró siempre por los demás. Él iba y predicaba la palabra, pero veía la necesidad de los demás. ¿Qué hacía? Se movía con pasión y actuaba, ¿verdad?, para el beneficio de los demás. Nosotros igual, estamos en la tierra. Dios nos eligió para que vivamos para el beneficio y pidamos para el beneficio de los demás. Bueno, acuérdense que nosotros somos los que estamos con Dios al lado, en la casa, con Él. ¿Se acuerdan? No precisamos golpear la puerta. El mundo anda golpeando puertas y golpeando religiones y golpeando y no sabe. Pero nosotros ya estamos adentro. Simplemente tenemos que pedir y estar en compañía con Él, en contacto con Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, y el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Bueno, ¿para qué más tenemos que orar? Bueno, para que Dios nos revele más su misterio aquí en la palabra, que nos dé sabiduría para entender la palabra. Pablo oraba por esas cosas. Lo mismo tenemos que pedir nosotros para poder crecer y madurar, ¿verdad? Y sentirnos privilegiados que Dios nos eligió para revelarnos sus oráculos, sus secretos a nosotros, a estos pecadores salvados por gracia. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento,
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, todo esto está en la Biblia. Bueno, tenemos que orar para que Dios nos abra el entendimiento para encontrar estos tesoros. ¿Para qué? Para yo poderlo vivir y enseñarlo a otros. Bueno, para todo eso tenemos que orar, ¿verdad? Pedir para que poder conocer más la palabra de Dios, vivir una vida sabia. Bueno, esto es lo que Pablo pedía. Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros también, ¿verdad? Conocer más a Dios, conocer sus secretos, para ayudar a mi hermano, para ayudar a mi prójimo. Y esto es amor. Bueno, lo estamos haciendo. Si yo amo a Dios, si amas a Dios, lo estás pidiendo por estas cosas, ¿verdad? Porque estás pidiendo para tener más sabiduría, para ayudar a tu hermano, para ayudar al prójimo. Y eso es amor. Eso es el verdadero amor, no un amor sentimental. Ah, yo te amo, si te pasa algo no me importa, yo pido para mí. No, eso no es amor, ¿verdad? Si te pasa algo, no sé, no me interesa tampoco. Yo vivo mi vida. No, así no vive un cristiano. El cristiano vive pendiente de ayudar a los demás. Si no tiene para darle, bueno, ora. ¿No puedes ayudarlo? Bueno, voy a orar por ti, hermano. Colosenses capítulo 4, versículo 4. Para que lo manifieste como debo de hablar. Bueno, también Pablo pedía, hermano, oren por mí. Porque yo tengo que hablar con personas. Y quiero predicar bien la verdad. Quiero hablar bien el Evangelio. Enseñar bien el Evangelio. Oren por mí. Bueno, lo mismo tenemos que pedir nosotros, ¿verdad? Oración para poder predicar el Evangelio. Bueno, ¿qué es predicar el Evangelio? ¿Qué predicó Cristo? ¿Qué predicó Juan el Bautista? ¿Qué predicaron los apóstoles? ¿Qué predica la iglesia verdadera? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso. No que hablar de la lluvia, que Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Hablar los atributos de Dios, sí, hay que hablar los atributos de Dios. Pero ¿qué dijo Cristo? Vayan y prediquen mis atributos. Vayan y prediquen del tiempo. No, ve y predica del Evangelio, dijo Cristo. Y eso es una orden a la iglesia. Y esa orden está hasta ahora. A la iglesia reformada de Urano también Dios le está diciendo, ve y predica el Evangelio. Sí, pero viste que ve y predica el Evangelio. Cuando Juan el Bautista estuvo en la tierra, ¿qué dijo? Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Bueno, el cristiano hoy en día, ¿qué hace? Bueno, sí, obviamente, no vaya la persona y lo agarrar y decirle, arrepentite y creer en el Evangelio, ¿verdad? No, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿No? Vos sabés que tengo un mensaje para ti, sí. Vos sabés que soy cristiano y Dios me ha mandado a decirle a las personas que se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. Tenés que arrepentirte de tu pecado y explicarle lo que es el pecado, explicarle lo que es el Evangelio, ¿verdad? Para eso estamos en la tierra, no estamos para vivir para nosotros. Y Pablo dice, oren para que yo pueda hacer eso. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Oren, hermano, para que pueda ser útil en la calle donde esté, pueda ser útil, ¿verdad? Pablo pedía oración para que, Dios a través del Espíritu Santo lo guiara a hablar de Dios. Y lo mismo tenemos que hablar y pedir nosotros, ¿verdad? Que Dios lo dirigiera, que el Espíritu Santo me dirija. No lo que yo pienso. No, que el Espíritu Santo me dirija. Que el Espíritu Santo sabe hablar. ¿Y qué me va a llevar el Espíritu Santo? La palabra. Siempre la palabra. El Espíritu Santo no es que, vos sabés que yo tengo un éxtasis y hay una voz que me hablaba, me decía, tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal... No, el Espíritu Santo, el Señor dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo y Él lo va a guiar. ¿A qué? A recordar todo lo que yo le dije, ¿verdad? ¿Y dónde está todo lo que Cristo nos dijo? En la Biblia. Eso es la obra del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, como iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar rogando por estas cosas. Rogando a Dios para que nos use. Rogando a Dios porque nos dé sabiduría para poder hablar a otros del Evangelio. Que se tienen que arrepentir y creer en el Evangelio. Orando para que Dios me dé más sabiduría para entender la Escritura para otros, para enseñarle a otros. Siempre pensando en los demás. Pablo estuvo preso por las iglesias, por los demás, ¿verdad? Pablo enseñó para los demás. Y Pablo no buscó su gloria. Pablo terminó sin cabeza y en la última miseria. Entonces, predicar un evangelio que diga, si va a venir al evangelio, tus problemas se van a terminar. No, miren a Pablo, miren a Pedro, cómo terminaron. Eso es una blasfemia contra la palabra de Dios. El cristiano no puede hablar hablando de ese evangelio. ¿Por qué? Porque ese evangelio es maldito. El evangelio de Dios, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el evangelio de Dios. Y para eso estamos, ¿se entiende? Los apóstoles terminaron en la última miseria, pero pensando siempre en los demás.
y su galardón fue grande, ¿verdad? Su recompensa es grande, tanto así que dice la Biblia que en la ciudad de Dios, la columna de la ciudad de Dios, están escritos sus nombres. Las 12 columnas del palacio de Dios, ¿verdad? Las 12 columnas están escritos los nombres de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron fieles, hombres que oraron y estudiaron las escrituras y vivieron las escrituras. Simplemente eso, hermano. Tenemos que esforzarnos para hacer esas cosas, para que, bueno, estar un día delante de Dios y Dios nos recompense. Hicimos bien el trabajo, fuimos buenos soldados del Señor Jesucristo, fuimos buenos atletas, llegamos a la meta porque hicimos lo que nos mandó, simplemente eso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por tu palabra, porque es tan clara, Señor. Oh Padre amado, ayúdanos ahora, Padre, a tu iglesia, aquellos que hemos nacido de nuevo, Padre amado, a hacerla, a vivirla. Señor, ayúdanos cada día a ser más maduros, más responsables del llamado celestial que tenemos, de cuidar nuestra salvación, Señor amado, pero también de ser esos hombres y mujeres que oramos, que buscamos, Señor amado, tu palabra y la oramos. Señor, queremos ser mejores, queremos parecernos más al Señor Jesucristo, queremos, Señor amado, glorificarte más aquí en esta ciudad. Padre, tú nos has salvado, nos has apartado en esta ciudad de Orlando para hacerte útiles. Ayúdanos, Señor amado. Sabemos que Cristo viene pronto a buscar su iglesia. Padre, ayúdanos a estar preparados para irnos. Que hicimos bien el trabajo como Pablo. Señor amado, que podamos decir hemos terminado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, nos está esperando la corona. Señor amado, que podamos también nosotros decir lo mismo. Si tú vinieras ahora, Padre, podamos decir lo mismo. Y si no es así, oh Dios, que nos arrepintamos y confesemos nuestro pecado, porque te hemos fallado como iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no fallarte más, a tomarte en serio y a no jugar el cristianismo. Cada uno de nosotros podamos aprender a decir lo que es el Evangelio. Señor amado, siendo que el Evangelio es poder de Dios, ayúdanos, Padre, a no tener vergüenza del Evangelio. Padre amado, porque si tenemos vergüenza estamos diciendo que no es poder tuyo. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros. Y Padre, rogamos por un alma, Señor amado, que no te conoce. Padre, que se arrepienta de su pecado y crea en ese glorioso Evangelio para poder ser un integrante más de la familia de Dios. Tú conoces, Señor amado, cada corazón. Tú conoces, Señor amado, cada uno de nosotros. Padre, por eso rogamos por un alma, por un niño, por un joven, por un adulto, para que se conviertan, Señor. Pero ayúdanos a nosotros a ser fieles, a hacer luz. ¿Cómo se van a convertir en las personas si tu iglesia no hace nada o está apagada, Señor? Oh, Padre, permítenos, Señor, servirte mejor. Ayúdanos, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por compartir. Bueno, y por favor, como Pablo oraba, también oren por nosotros para poder continuar este misterio de la predicación del Evangelio y dar a conocer el Evangelio, el significado del Evangelio y lo que Dios quiere y para que Él quede contento, ¿verdad? Nuestra tarea es agradar a Dios y que Él quede contento con nuestro diario vivir. Muchas bendiciones y gracias por compartir.